Recording in Solemne anuncio Dios nos da, del juicio el tiempo ya llegó. Nuestro destino sellará y cada caso el juez verá. Su obra hará, concluirá el juicio investigador. El juez vendrá con gran poder y el pago a todos les dará. Aquel que vino a morir y darse por el pecador, al cielo luego ascendió y pronto al mundo volverá. Es nuestro fiel intercesor en el santuario celestial. Su sangre allí abogará, dando a sus hijos el perdón. Solemne hora llegará y los que aman al Señor ante su juez habrán de estar, y el fallo entonces él dará. Oh mi Jesús, confío en ti, a tu amor me aferro yo. Mi nombre tú confiesa hoy y mis pecados borra así. Oh mi Señor, que pueda hoy sentir cuán seria hora es. Oh, lléname de tu amor, transfórmame con tu poder, confiando en ti con gran valor. Yo quiero en la lid vencer y un día estar contigo en Sion, cantando a ti mi Salvador. Buenas noches a todos, bienvenidos al estudio del santuario. Gracias por estar con nosotros. La Iglesia Adventista del Séptimo Día Hispana en Roma les da la bienvenida y les agradece por participar a este estudio. Buenas noches también al licenciado Gerson, que nos acompaña siempre, disponible para ayudarnos con el estudio, y a todas las personas que se conectan desde todas las partes del mundo. Gracias por estar con nosotros. Aquí en Europa ya es sábado, así es que les deseamos un feliz sábado. Les recuerdo que este estudio está siendo grabado, entonces ustedes pueden verlo a trámite YouTube en nuestro canal, que producción lo pondrá en chat en pocos momentos. Gracias por acompañarnos y que el Espíritu Santo nos acompañe el día de hoy. Buenas noches, licenciada, a usted la palabra. Buenas noches, Cristina. ¿Cómo estás? Muy bien, contento de estar acá otra vez compartiendo un poco más de la palabra de Dios. Vamos a hoy día continuar con el estudio que estamos teniendo de este libro muy bonito, muy maravilloso, que es el libro Cristo y su Santuario. Vamos entonces a este estudio. Voy a compartir ahorita la pantalla para que podamos ver
y continuar en este estudio que hemos venido teniendo realmente ya hace un tiempo. Algunas imágenes voy a presentarlas para que ustedes puedan visualizar. Y como siempre, empezar esto con una oración para que Dios nos acompañe y nos permita aprender más de Él en todo lo que podamos leer. Ok, oremos. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estar en este momento reunidos para aprender un poco más de tu palabra, Señor, para aprender más de ti, Señor. Gracias porque tú permites todas las cosas que sucedan en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, y que tú permitas también que ahora tengamos un acercamiento más cercanos a tu palabra. Gracias porque ya algunos hermanos están en sábado, otros están preparándonos, estamos preparándonos para el sábado, Señor. Permite que todas nuestras cargas de nuestro trabajo normal sean aligeradas para llegar al sábado con una presteza y con una limpieza de mente y corazón para aprender un poco más de tu palabra. Cuídanos, protégenos en el resto de este día y que tú seas el que dirijas toda esta reunión. Lo hacemos todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, bueno, quedamos la vez anterior de participar más. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan el texto principal de nuestro estudio? Nos manda a Éxodo. Ese es un texto que hemos venido estudiando ya hace mucho tiempo y es el texto que enmarca la construcción de este santuario. Ese texto lo vamos a ver muchas veces porque se va a empezar a ampliar la palabra de Dios a partir de este texto. Este texto realmente lo puede uno visualizar desde diferentes perspectivas y vamos solamente a aumentar el concepto de lo que Dios quiere para nosotros. Y lo recordamos, ¿no? Dice, me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Este concepto vimos que se repite en la vida de Cristo, vimos que este concepto se da para Israel en el sentido del santuario físico, este concepto se repite también en nosotros, ¿no? Vimos que la Biblia dice, ¿no? Que somos templo del Espíritu Santo. Y muchas veces vamos a ver este texto repetido, esta esencia que Dios determina en el Éxodo como ley, también se da para nosotros, así como pasa con los mandamientos, fue dado para ellos, pero llega hasta nosotros, de un aspecto físico. Lo mismo pasa con el santuario llega hacia nosotros desde el mismo concepto, de un concepto terrenal y otro celestial. Y vamos a ver el día de hoy cómo el Espíritu Celestial nos da ciertas herramientas para entender el santuario celestial, porque el terrenal y el celestial son dos santuarios diferentes, pero ella ha dejado también, a raíz de la inspiración divina, cómo podremos entenderlo mejor. Entonces, él parte de nosotros como una estructura de ayuda para tener este concepto en nuestro estudio. Y bueno, participamos este texto que a mí me gusta mucho y quisiera que ustedes lo tomen como muy de ustedes y muy para hablar, para comentar, para estudiar. Dice, menos predicación, más enseñanza. No es solamente por la predicación como hacérselo, se necesita mucho menos predicación y más tiempo debe dedicarse a educar pacientemente a los demás, dando a los oyentes la oportunidad de expresarse. Es instrucción lo que muchos necesitan, línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poco aquí y un poco allá. Eso es lo que venimos haciendo en esos estudios, tomar textos de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, tomar citas del Espíritu de Profecía de algunos libros diferentes como Evento de los Últimos Días, El Conflicto de los Siglos, libros como El Hogar Cristiano y diferentes libros, ¿no? Hoy los Testimonios, muchos libros que nos llevan a lo mismo. Por ejemplo, este libro es el Evangelismo, pero también se repite en, en el libro la Voz, Educación, el uso correcto. Entonces vemos que el concepto del Espíritu es el mismo, dado para diferentes circunstancias o expresiones que la mensajera del Señor tenía para nosotros en la educación. Por ejemplo, está hablando también algo muy parecido a esto. Y así vemos que este es necesario en el sentido del evangelismo. Entonces, si nuestra intención es llevar el evangelio, este tiene que ser uno de los pilares para saber cómo llegar a las personas. No es solamente enseñar, enseñar y enseñar. Dice la palabra que hay que aprender a escuchar. Y es más, un texto bíblico dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y lo dice en referencia a las iglesias. Las iglesias tienen que aprender a escuchar. Entonces, acá está este concepto muy ligado también hacia nosotros, ¿no? Por eso necesitamos que ustedes se manifiesten. Hermano Gerson, no entendí nada.
o hermano Gerson, lo que usted está diciendo, de repente, ¿de dónde lo ha sacado? Entonces, eso sería bueno porque eso ayudará en mucho sentido a entender en forma más cabal lo que se está estudiando. Y bueno, hicimos entonces o visualizamos la introducción la semana pasada. Y, y en esta introducción vimos varios detalles en cuanto al primer texto relacionado al santuario. Lo vamos a volver a tocar, pero antes de entrar a ese mismo texto para analizarlo y seguir estudiando, la sierva del Señor escribe algo muy importante que quizás es para mí uno de los textos que me ayudaron a entender por qué estudiar el santuario, ¿no? Para qué tendría significancia el santuario, por qué digamos, un rito o un mueble, mejor dicho, los muebles de esta construcción que Dios mandó, tendría una significancia para nosotros hoy. Este texto me impactó y lo comparto. Dice, todos necesitamos tener en mente el tema del santuario. Es clara, dice todos. Pocas veces la Biblia y el Espíritu decía es tan abarcante, pero acá dice todos. No es el único texto que dice de esta forma. Hay varios textos con respecto al santuario que tiene este mismo tenor, esta misma forma de visualizarlo. Dice, Dios prohíbe la charla que procede de labios humanos que cercene la creencia de nuestros hermanos en la verdad de que hay un santuario en el cielo, de que un modelo de ese santuario se construyó una vez en la tierra. Está introduciéndonos entonces los dos conceptos, el santuario celestial y el santuario terrenal. Pero acá amplía de una forma más específica. Miren lo que dice, el Señor desea que su pueblo se familiarice con ese modelo. Está hablando del modelo terrenal. ¿Para qué? Teniendo en mente el santuario celestial, donde Dios es todo y está en todo. Nos da varios datos. Para entender el santuario celestial, tenemos que primeramente familiarizarnos con el modelo terrenal, teniendo en mente el santuario celestial, donde Dios es todo y está en todo. Y ya lo vimos las veces que hemos estudiado que el santuario terrenal también presenta a Cristo en cada parte. Cada parte resalta a Cristo. Y vamos a tener de repente un momento o una plática para ver qué parte a ustedes le llama la atención del santuario y cómo lo ven a Cristo, para recordar, porque es bueno recordar cada parte del santuario. Sigue diciendo, debemos mantener nuestra mente vigorizada por la oración y el estudio de la palabra. La oración y el estudio de la palabra son dos representaciones que están también en el santuario, ¿verdad? ¿En qué parte? Ahorita lo vamos a ver otra vez. El estudio de la palabra y el santuario son dos, se representan en dos muebles también. Ahora dice de otras formas, de modo que podamos captar estas verdades. Es interesante que si no utilizamos estas dos herramientas, no vamos a poder captar esta luz. Interesante, ¿no? Estas verdades o esta luz que emana el santuario viene también siendo parte de un lugar. Tanto esta verdad, esta luz, esta exploración y este estudio de la palabra de Dios tiene que converger en un mismo lado. Y esto es una parte muy importante porque es donde proféticamente se va a definir muchas cosas para el fin de los tiempos. Entonces, teniendo este texto en mente, y lo vuelvo a repetir para que ustedes lo mimeticen, lo interioricen, mejor dicho, dice, todos necesitamos tener en mente el tema del santuario. Entonces, nos quedamos con esa frase, todos necesitamos tener en mente el tema del santuario. ¿Okay? Vamos ahora a ver un santuario que ya lo vimos, que ya lo hemos visualizado antes, era la forma del santuario terrenal de una vista superior, superficial, panorámica. Y vemos ahí una persona que está ingresando, vemos a un sacerdote que está oficializando ahí, poniendo digamos, el sacrificio sobre el altar de sacrificio. Vemos que hay otros que están al costado del lavacro. Entonces vemos que ahí está el camino que tendría que seguirse en el proceso de los ritos relacionados al santuario. De una forma más diagramada, más estructurada, de forma básica y fácil,
es este santuario que yo lo he compartido muchas veces con ustedes. Es un santuario muy básico donde se ven los muebles colocados y vistos desde la parte superior. Vemos la estructura inclusive de los muebles, cuál estaba al norte, cuál estaba al sur, cuál estaba al este y cuál estaba al oeste. Si alguno de ustedes no sabe de dónde sale esto, también lo puede decir y iríamos a la Biblia para ver este orden tan básico que aparece, porque este orden va a determinar muchas cosas también en el estudio de toda la Biblia. Si tenemos esto en mente, hermanos, yo les aconsejo que si ustedes quieren interiorizar más con el santuario, quieren tenerlo en mente, esto, aunque sea, sáquenle copia y ténganlo cercano. Y mírenlo, mírenlo, mírenlo. Y cuando estudien la Biblia, traten de buscar el santuario, dónde está, qué parte se está hablando en la Biblia, qué tiene que ver con el santuario. Y se van a dar cuenta que todo tiene que ver de una u otra forma con el santuario. La Biblia misma, como lo hemos demostrado y hemos estudiado acá, está en el orden del santuario. Les podría decir que desde la primera hoja hasta la última hoja de la Biblia tiene la estructura del santuario. Es impresionante esto y por eso es que para mí me parece algo muy importante este estudio del santuario. Y bueno, vamos a continuar como hemos venido diciendo con este estudio de este libro, paso por paso, para que quede claro y si no se entendía, volvemos a tocar cualquier tema. Los que no pueden o han llegado a estar presentes acá y pueden conectarse si están en Sudamérica o en Estados Unidos, el domingo, perdón, cada 2 días, vamos a tener este mismo estudio con el hermano Jeffrey. Los dos tenemos este mismo estudio, pero un poco más, digamos, ampliado porque cada uno presenta algunos ángulos diferentes de un mismo concepto. Así que, entonces, teniendo esto en mente, no se olviden si pueden tomarle foto o yo se los voy a mandar a través de la presentación, que ya le he mandado en muchas presentaciones que hemos tenido. Es algo para nosotros, estudiosos de esto, muy, muy importante. Volvamos entonces al tema donde nos quedamos. Hicimos básicamente la introducción del libro y voy a presentarle varios textos que nos van a permitir visualizar de por qué la importancia de este libro. Vimos que se refería la introducción en cuanto a la verdad. Fue escrita, y lo que también no les comenté mucho, fue escrita en el entorno del Gran Chasco. Cuando se escribe el libro Primeros Escritos, ahí está la verdad del santuario. Dice el Espíritu Profecía que no se escribe en el sentido de explicar lo que está en el Apocalipsis en cuanto, por ejemplo, al mensaje angélico, sino para evidenciar lo que se vivió en el concepto del mensaje de los 3 ángeles. Viene los mensajes angélicos, el santuario. Ahí están unidos. Y eso es interesante también verlo en el programa del tiempo, porque nos va a permitir ver qué es lo que pasaba en el entorno del pueblo de Dios. Dice la Escritura, al referir a lo que debía ser realizado por la naciente iglesia adventista del séptimo día antes de la venida del Señor, Elena G. White escribió en 1863. Y ya lo vimos acá. ¿Cuándo nace la iglesia adventista? No darnos, a ver, vamos a preguntar, participen. ¿Cuándo nace la iglesia adventista? ¿Acuerdan? ¿Alguien ayuda? 1863. Exacto, bueno, 1863. Exacto. Si alguien tiene más detalles de la fecha exacta, sería interesante. Para que vayan recordando, para que vayamos recordando, para que no olvidemos. Entonces, partiendo de que la iglesia fue formada en 1863, para 1883, la iglesia tiene 20 años. Está joven. Estaba recién, como dice acá la palabra, naciente iglesia. Ahora, ya en ese tiempo, recién joven, habiendo pasado por 1844, teniendo, digamos, eso como parte de su nacimiento, estructura, pilar en la profecía de nuestras creencias hasta el día de hoy, dice, la mente de los creyentes debía ser dirigida al santuario celestial donde Cristo ha entrado para hacer expiación de su pueblo. Entonces, como vimos, el punto principal era llevar la mente de los creyentes ¿hacia dónde? Hacia el santuario celestial, donde Cristo entró para hacer expiación por su pueblo. La semana pasada hablamos de la expiación, ¿se acuerdan, verdad? ¿Dónde estaba? En Levítico, ¿verdad? Estudiamos qué era la expiación,
que inclusive me acuerdo pasó con los hijos de Aarón. ¿De acuerdo? ¿Por qué murieron? ¿Qué pasaba en expiación? Porque ellos tuvieron que morir. Eso nos enseñó bastantes cosas de la importancia de ese día con respecto al pecado. Ahora, vamos a ver ahora desde el marco abierto. Ya no vamos a entrar a la expiación, que ya lo estudiamos, no vamos a entrar al concepto del santuario, como vimos esa vez, la forma, la fecha, los tiempos. Vamos a entrar ahora a la parte de la mente de los creyentes. Interesante que vimos el primer texto que toda persona debe, dice, estudiar a fondo este tema del santuario. Ahora lo vuelvo a repetir, dice, la mente de los creyentes debía ser dirigida al santuario celestial, donde está Cristo, donde Cristo ha entrado para hacer expiación por su pueblo. Ya había pasado 1844. ¿Por qué ella, ya habiendo pasado este evento tan importante para el pueblo adventista, que a ese entonces no existía, sino eran muchos hermanos de diferentes iglesias, lo conocían? ¿Por qué dice ahora que debería haberse o se debería mantener llevándose la mente del creyente al santuario? Vamos a esto descubrirlo en todo lo que va a venir luego. Eso está en mensajes selectos. Como le dije, esto es una recopilación de varios libros. Entonces, en la continuación de esto, vamos a ver que ¿a dónde se llevaba la mente de los creyentes? Al santuario celestial, donde Cristo había entrado a hacer expiación por su pueblo. Yo tengo un videíto, lo compartimos con Jeffrey el domingo sobre el santuario. ¿Quisieran verlo o pasamos de frente al concepto de Pablo? Vamos a ver al concepto de Pablo antes de pasar el video. ¿O quieren ver el video? No sé, hermanos, los escucho. Los que están un poco tímidos. Vamos a ver, en todo caso, Pablo. Podemos ver el vídeo, hermano. Bueno, ya, vamos a leer entonces a Pablo, ya que están un poco fríos, y luego veremos el video para que recordar cómo es el santuario, porque el video es un video básico del santuario. Pero quiero ver qué es lo que Pablo hacía, para que vean que esto no es nuevo, así como Elena G. de White lo describe para el pueblo de Dios en este tiempo. Miren lo que la Biblia dice. Mientras Pablo proclamaba con santa audacia el evangelio en la sinagoga de Tesalónica, se derramaron raudales de luz, sobre el verdadero significado de los ritos y ceremonias relacionados con el servicio del tabernáculo. Condujo el pensamiento de sus oyentes más allá del servicio terrenal y del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Al tiempo, cuando habiendo completado su obra mediadora, Cristo volverá con poder y grande gloria y establecerá su reino en la tierra. Pablo creía en la segunda venida de Cristo. Tan clara y vigorosamente presentó las verdades concernientes a este suceso que ellas hicieron en la mente de muchos que oían que una impresión que nunca se borró. Entonces, el concepto de llevar la mente a personas al santuario es muy favorable. Él hizo lo mismo. ¿Y cuál fue el resultado? Dice, tan clara y vigorosamente presentó las verdades concernientes a este suceso que ellas hicieron en la mente de muchos que oían una impresión, ¿qué cosa? Que nunca se borró. El santuario tiene algo muy especial que Dios ha mandado a visualizar. Y esto es algo muy, muy sagrado que no se puede rebajar. Vamos a compartir otro texto que dice algo que le estoy yo compartiendo. Miren lo que dice. El carácter sagrado que rodeaba el santuario terrenal, los cristianos pueden aprender cómo debe considerar el lugar donde el Señor se encuentra con su pueblo. Ha habido un gran cambio y no en el mejor sentido, y esto va para nosotros. Esta enseñanza llega a nosotros ahora como la iglesia que vivimos. Dice, ha habido un gran cambio y no en el mejor sentido, sino que en el peor. En los hábitos y costumbres de la gente con referencia al culto religioso. Las cosas preciosas y sagradas que nos relacionan con Dios,
están perdiendo rápidamente su influencia y son rebajadas a nivel de las cosas comunes. La reverencia que el pueblo tenía antiguamente por el santuario donde se encontraban con Dios en servicio sagrado ha desaparecido mayormente. Sin embargo, Dios mismo dio el orden del servicio, ensalzándolo por encima de todo lo que tuviese naturaleza temporal. Entonces, mis hermanos, ¿le parece que es importante el concepto del santuario? El Espíritu decía, ya predecía que iba a rebajarse el nivel de la consagración del servicio a una forma muy humana, muy baja, muy común. La pregunta es, ¿ustedes han sentido eso que ha pasado en el santuario? Probablemente muchos sí. Hemos sentido cómo al pasar el tiempo la gente no tiene mucho respeto por la casa de Dios. Vamos a ver qué sigue diciendo. Y con respecto ahora a la familia, esto con respecto a la iglesia, vamos a ver cómo es ahora en forma familiar, en forma individual, como iglesia, cómo estas citas nos van a permitir entender todo el santuario para nosotros. Dice, la casa es el santuario para la familia y la cámara o el huerto el lugar más retraído para el culto individual. Pero la iglesia es el santuario para la congregación. Debería haber reglas respecto al tiempo, el lugar y la manera de adorar. Nada de lo que es sagrado, nada de lo que pertenece al culto de Dios debe ser tratado con descuido e indiferencia, a fin de que los hombres puedan tributar mejor las alabanzas a Dios. Su asociación debe ser de tal manera que mantenga su mente en distinción entre lo sagrado y lo común. Los que tienen ideas amplias, pensamientos y aspiraciones nobles, son los que sostienen entre sí relaciones que fortalecen todos los pensamientos de las cosas divinas. Felices son los que tienen un santuario, sea alto o humilde, en la ciudad o entre las escarpadas cuevas de la montaña, en la humilde choza o en el desierto. Si es lo mejor que puede obtener para el maestro, él santificará ese lugar con su presencia y será santo para el Señor de los ejércitos. Yo les comparto algo. Conocí una persona que tenía un lugar en su casa, que era un lugar especial, y él era su lugar de conexión con Dios. Y esto me sorprendió porque ahora lo leemos. Estaba escrito. Y vuelvo a repetir el texto. Dice, la casa es el santuario para la familia. La cámara o el huerto, el lugar más retraído para el culto individual. Deberíamos tener un lugar para tener un culto personal, individual. Está bien reunirnos por Zoom, comentar, estudiar, discernir, pero cada uno deberíamos tener un lugar específico para un culto individual, personal. Pero la iglesia es el santuario para la congregación. Entonces, damos cuenta acá, y lo voy a repetir, felices, dice, que tienen un santuario, sea alto o humilde, en la ciudad o entre las escarpadas cuevas de la montaña, en la humilde choza o el desierto. Sí, es lo mejor que puede obtenerse para el maestro. Él santificará este lugar con su presencia y será santo para el Señor de los ejércitos. Qué bonito. Ojalá pueda cada uno de ustedes aplicar este concepto de separar un sitio para relacionarse con Dios de forma individual. Este es el concepto práctico del santuario. No solamente lo vemos como teoría, no solamente lo vemos como que hay que aprenderlo, que entrar en la mente, hay que conocerlo. No, hay que llevarlo a la práctica. Y en la práctica es eso, el santuario era el lugar donde el pueblo se relacionaba con Dios. Donde el pueblo dejaba su pecado, era transmitido y Dios lo tomaba a través de su sangre y seguía todos los ritos que llevaban finalmente a un día de expiación final. Dios también quiere que así como había esta unión que era continua, que era tarde y mañana, nosotros como su pueblo hagamos esta unión con Dios, tarde y mañana, nos acerquemos a Él y nos arrepintamos, seamos conscientes del proceso que Él está haciendo y la mediación a través de su sangre.
Esto no solamente es historia, hermanos, esto es muy real. Todos deberíamos, quisiera compartirles un video. Ya vimos que el concepto del santuario se manifiesta entre el capítulo 25 al 40, ¿verdad? Vimos, ya estudiamos. Si alguien no lo tiene, podemos estudiarlo rápidamente. Es más, lo vamos a ver ahorita en un video. No sé, ¿qué dicen ustedes? Vamos al video, ¿verdad? ¿Les parece? Ok, hermano, ok. Sí. Ok. Ahora quisiera que esto no solamente sea ver un video. Quisiera que ustedes me ayuden a discernir qué ven en el video y qué significa para ustedes. Vamos a pasar por todos los muebles del santuario. Unos pueden decir que le llama la atención quizás el color, otro la forma, otro lo que se hacía ahí en los muebles y otro un servicio, como le dice la palabra. Entonces, en estas dos cosas a su pueblo diferentes formas. Y así compartiríamos todo lo que está en su palabra. Bueno, vamos entonces a ver este video que me pareció muy, muy, muy bueno. Y quisiera que ustedes compartan qué es lo que les impresiona. Acá está, y va a tener el tabernáculo. Característicos, perdón, el tabernáculo de Moisés se llamaba, ¿no? Vamos a ver entonces que esto tenía una medida específica, especial, específico. A ver, uy, no puedo parar, no sé por qué. Bueno, ojalá que pueda. ¿Qué se presentó? ¿Qué imagen vieron, mis amigos, mis hermanos? ¿Qué imagen quedó? La imagen. ¿Cómo se llamaba? Salió el El nombre, altar de inclusive. sacrificio. El altar de sacrificio. Muchas gracias, hermano Ahorita. ¿Qué le hace recuerdo del altar de sacrificio? ¿Qué les llama? ¿Qué les permite visualizar este altar de sacrificio? ¿A qué les trae la mente? ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué rito se hacía? ¿Qué representaba el rito? ¿A quién se sacrificaba? Aquí quisiera escucharlos a todos. Jesús. Ok, representa a Jesús, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué es el altar de sacrificio? ¿Por qué es tan importante el altar de sacrificio? Ahí se hacía el sacrificio de los animales, ¿no? Por perdón los pecados. Exacto, se realizaba el sacrificio de los animales y los pecados. Acá tiene mucho significado, ¿no? Hoy tengo problemas con la conexión, creo, con el video. Si no, vamos a verlo todo y luego vamos a poder visualizarlo, porque con la conexión. Y voy a volver. Vamos a ver lo que yo quería hacer un paso por paso, no me está dando. ¿Cuál es el sacrificio? A ver, ayúdeme. Representa a Cristo. Pero, ¿qué representa a Cristo? ¿El altar o el cordero? El cordero. Pero Y el cordero, hermano, el cordero. El cordero. Yo les puedo decir que los dos representan a Cristo y luego lo vamos a ver. Porque este altar de sacrificio también apunta hacia nosotros, que tenemos que hacer sacrificio vivo. Y acá hay un concepto ideal que Dios lo habla en la Gran Comisión. Él habla que le iba a dar poder. Toda potestad se me fue dada. Y esto tiene que ver con poder del cuerpo. Hay muchos detalles, el concepto inclusive
que vamos a ir viendo. Vamos a cerrar el programa porque parece que tengo problemas con el internet, con el Microsoft. Entonces, hay mucho, perdón. Ok, voy a tratar de volver a entrar porque sea bloqueado. Entonces, vamos a tener que ver mucho en cuanto a los muebles. Vamos a, si Dios me permite, pasarlo directamente y que se pueda visualizar todo y luego ustedes poder compartir todos el concepto de todo lo que hemos visualizado. Entonces vamos a ponerlo mejor todo. A ver. Ahí lo pueden visualizar, ¿verdad? Ok, vamos a verlo entonces todo. Sí escuchan, ¿verdad? Sí, hermano, sí. Sí se escucha. Sí. Ahí vimos entonces los dos muebles. Parece que ya vi cómo pararlo. Vimos el primer mueble que era el altar de sacrificio y vemos ahorita este segundo mueble que se ubicaría en el patio. ¿O cuál es el otro nombre? Lavacro. Lavacro, claro, lavacro es el mueble, pero ¿en qué lugar estaba? En la parte externa, que se llamaba En el atrio. el atrio o el patio, ¿verdad? Ujú. Ahora, estos dos muebles tenían una representación, ya vimos, para con Cristo, también para nosotros, ¿no? Y también para el pueblo de Israel. O sea, esto significa varias veces muchas cosas. ¿Qué les hace recordar el lavacro? ¿A qué les llama el lavacro? La resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo también se aplica, podría aplicarse ahí, muy, muy cierto. ¿Qué más? ¿Qué más les El hace? bautisterio, el bautismo. El El bautismo. bautismo. El bautismo también se aplica el bautismo. ¿Qué más le llama el lavacro? ¿Qué más les recuerdan cuando ven agua? ¿Qué más recuerdan? Perdón de los pecados. El No. perdón de los pecados. Muy bien. ¿Qué evento, por ejemplo, grande hubo agua en la tierra e inundó la tierra? El diluvio. El diluvio. El diluvio. ¿Saben que el bautisterio o el bautismo o el diluvio significaba también bautismo? Lo leímos en Pedro, ¿verdad? Sí, 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 lo sí. leímos. Sí. Entonces es interesante que estos eventos del agua, que pareciera algo tan simple, también determina un significado en el rito de lo que se hacía en el santuario. Es por eso digo tan hermoso y tan interesante esto del santuario, porque nos va a dar estructuras muy repetitivas de eventos que van a llevar a la misma información. Llevan siempre a la limpieza. En algunos casos, para el pueblo de Israel fue el bautismo a través de cruzar por el Mar Rojo. Y como les compartí, a mí me llamó la atención porque justo realmente es un lago técnicamente, pero para la posición que tuvieron y el nombre que lleva ese lugar es el Mar Rojo, pero ese Mar Rojo tiene que ver con la sangre, ¿no? ¿Qué pasa con el agua cuando uno se lava luego de haber matado a algún animal, ¿no? ¿De qué color queda? Rojo. Interesantemente, el mar que ellos cruzaron se llamó Mar Rojo. O sea, cada detalle que existe en el santuario nos va a visualizar
que no es casualidad que las cosas pasaron de esa forma. Hay mucha información que a veces no vamos al fondo, pero en el santuario todo empieza a tomar color, todo empieza a tomar más sentido, hasta el orden, como lo hemos visto de estos santuarios, tienen una estructura. Entonces vemos que lo primero que hay es el sacrificio, el altar del sacrificio, tiene que ver con inclusive muerte y vida, no lo hemos analizado, pero les voy a comentando. El altar del sacrificio es el lugar donde muere Cristo, pero es como lo estudiamos en la mañana, ¿no? O estos días. Es necesario que la planta primero muera para que nazca, ¿verdad? Cuando va a la tierra, ese concepto de muerte y vida está unida justo en el contexto ligado al lavacro, que es pasar de muerte a vida. Entonces estos muebles tienen mucha conexión en cuanto a la muerte y la vida y a la expiación diaria que tenía que hacerse, el continuo, como lo llamaban, ¿no? Vamos a continuar a ver qué nos sigue diciendo y cómo va entrando el santuario. Miren, ahí que encontramos 3 muebles. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién de los que está acá me ayuda? El candelabro. El candelabro está a la izquierda, muy bien. ¿Qué La más? mesa de los panes. La mesa de los panes a la derecha, ok. Y al fondo, ¿qué El tenemos? altar del incienso. Muy bien. Ahora, vamos a hacer una pregunta un poco más difícil. ¿La mesa de los panes a dónde estaba? ¿Al norte, sur, el este, oeste? Norte. Al norte, exacto. Y el candelabro Al este. entonces, fácil. Si no está al norte, Sur. al sur, porque está al frente. Si no está al norte y el otro está al frente, es al sur. Y el altar del incienso se está yendo hacia dónde, acordémonos. Hacia el este. Exacto. El Sí, este hacia el oeste. empezamos Hacia el oriente. oeste. Exacto, se está yendo hacia el oeste. Entonces, nos estamos acá visualizando el concepto de lo que tenía el santuario. Ahora, quisiera que también ustedes me compartan, cuando vengan los meses, los panes, ¿qué significado le viene a la mente? Esto es importante porque les va a ayudar a ver la Biblia ya un poco más ampliada. ¿Qué significa para ustedes los 12 panes? La palabra de Dios. Bien, a ver, muy bien, la palabra de Dios. Y bueno, Olguita, vamos a hacerte lo más difícil. Vamos a hacer lo más difícil. Los apóstoles, O las 12. las 12 También, tribus. también. Ok, perfecto. Y primero vamos a nombrar. Vamos a nombrar. Palabra de Dios. Palabra de Dios, los apóstoles, ¿qué más? Las Las 12 12 tribus. Las 12 tribus, ok, ¿qué más? Jesucristo como pan de vida. Ujú. Jesucristo como pan de vida, Cristo mismo como pan de vida, perfecto, ¿qué más? Tenemos que sacar todo lo que tengamos, porque este es el más fácil, ¿ah? El pan de vida, Jesús, La los palabra, apóstoles, la palabra, palabra de Dios. Exacto, Las 12 tribus. las 12 tribus. ¿Qué más? ¿Será que también representa a los 144,000? 12 por 12. Ah, interesante, Sí. ¿no? Los 144,000 también se representan en los panes. 12 apóstoles, 12 tribus, 12 por 12, 144. ¿Será que también representa al trono de Dios? También. Les dejo para que ustedes lo averigüen. Les digo algo más. Lo que ustedes me han dicho tiene mucho asidero, pero les pregunto, ¿dónde está escrito? ¿En qué parte de la Biblia? Eso. Y va a ser tarea para cada uno de ustedes. Porque Levítico. ustedes cuando... ¿Cómo? Levítico. En Levítico, pero tienen que decirme cada referencia que ustedes me digan, tienen que citarla con la palabra de Dios. ¿Por qué ustedes han llegado a esa conclusión? Tendrían que demostrarlo con la Biblia. ¿Verdad? Eso va a ser tarea para la siguiente semana. Lo que hemos dicho... En Éxodo habla todo lo que es
de todo el santuario cuando le ordena, de los panes, del candelabro, todo eso. Exacto. Eso sí, eso habla de la significancia. Ah, ¿Por qué lo conectamos con eso? ¿Cómo demostramos eso bíblicamente? Si alguna persona viene y me dice, a ver, ¿por qué tú me dices que significa los 12 apóstoles? ¿De dónde inventas eso? ¿O por qué tú dices que es la Biblia? ¿O por qué tú dices que es Cristo? 12:1. Ok, entonces vamos a estudiarlo y es un trabajo para todos, para que la siguiente semana tengamos los textos a la mano. Ahora vamos al siguiente, al frente, vámonos al frente. ¿Qué significa para nosotros el candelabro? O ellos también lo llaman otro nombre, la menorá. Interesante, ¿no? O, ¿qué significa para nosotros? La presencia Esa del lámpara de Espíritu 7 brazos. Santo. Las 7 iglesias. El Espíritu Santo, las 7 iglesias, muy bien. ¿Qué más representa para nosotros? sí, pues el fuego del Espíritu Santo, el fuego que es el Espíritu Santo, el fuego purificador, El fuego purificador, las 7 iglesias. ¿Qué más me dijeron? Espíritu Santo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de las 7 iglesias. Más significados, ya vimos que en la mesa de los panes hay más significados. ¿Qué más apunta al candelabro? Esto es interesante porque yo les hago repasar esto porque cuando ustedes tengan este conocimiento, van a poder ver algo repetitivo con respecto al santuario. Usualmente se utiliza para determinar la mesa, voy a retroceder un poquito, 12 nombres de seres humanos. ¿Se han dado cuenta o no? Sí. ¿Sí? Ok. Y acá viene un número interesante, a dar 7, pero son 7 nombres de lugares. ¿Se ha dado cuenta o no? Y esto representa un tipo de poder. Estos lugares determinan un entorno de poder. Pero así como había la iglesia de Dios, también se tenía que levantar la iglesia que imitaba a Dios. Interesante que cuando la Biblia está hablando de ese concepto, habla de 7 colinas, 7 lugares. Ahora, ¿se dan cuenta cómo eso nos ayudaría a familiarizar lo que estamos estudiando? ¿Por qué es importante? Porque Satanás imita todo desde la perspectiva de engañar a la gente. Y le voy a dejar tareas. Ahora, entonces, ¿ya están viendo que lo que estamos haciendo tiene sentido? ¿Les parece? ¿Sí? Sí, hermano. Sí, sí. Entonces, cuando uno vaya a estudiar la Biblia, va a darse cuenta que, por ejemplo, el cuerno pequeño es parte de un mueble y el cuerno significa poder. Entonces dices, wow, esto ya estaba en el santuario y tenía que repetirse, tenía que darse. ¿Saben que el libro Conflicto de los Siglos, que es un libro muy, muy bueno que les recomiendo con todos ustedes, empieza también en el orden del santuario? Es más, si retrocedemos, el altar del holocausto, ¿a qué fiesta nos manda? Eso me olvidé de acordarme. A ¿Qué la fecha nos Pascua, manda en el tiempo? A la Pascua. Muchas gracias. Y estos muebles también nos mandan a otras fechas. O sea, en este entorno estamos hablando de fechas también. Y lo vamos a ver proféticamente en el Apocalipsis. Eso es muy interesante, porque ya estamos no solamente aplicando el concepto de los muebles, sino del significado de estos muebles. Cuando hablamos de expiación, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede dentro del santuario? ¿Qué sucedió en la historia? ¿Cómo la Pascua llega a ser Cristo? Y la Pascua, ¿cómo llega a ser ahora para nosotros? ¿Cómo nuestra Pascua, según la palabra de Dios? Todo eso tenemos que conectarlo. Por eso que cada significancia de estos muebles tienen que para nosotros llegar a nuestra mente y aclarar más conceptos. Llegamos a quizás el más difícil de los muebles en cuanto a significancia, el altar del incienso. ¿Qué es para ustedes el altar del incienso? Probablemente me diga la oración de los santos.
Apocalipsis, ¿verdad? ¿Qué otra cosa significa? ¿O en qué otra forma lo podemos encontrar en la palabra de Dios? Las oraciones de los santos. Exacto, como les dije. Ese es el más fácil de verlo. Pero ¿qué más significa el altar del incienso? Los méritos de Cristo. ¿Qué significancia tiene? ¿Los qué? Méritos de Cristo. Los méritos de Cristo también. ¿Qué más significaba el incienso? Las oraciones. Vamos a ver qué aplica. Las La oraciones. La presencia de exacto. Dios. Justicia de Dios, la justicia. Tiene que ver con relación de la comunión y la justicia de Dios, claro. La justicia y la misericordia de Dios, porque eso se aparece luego en el concepto de las oraciones. Bueno, Porque nuestras hay mucha... oraciones se juntan con la justicia de Dios. Exacto, exacto. Por eso somos justificados en la fe. Ahora, vamos a ver, continuar este tema porque el video nos va a llevar al siguiente departamento, ¿verdad? ¿Qué departamento es? Y vamos a ver ahorita. Vamos a ver también cómo los detalla, ¿no? Perdón. Se para. Ok, entonces vimos luego que el lugar santísimo, ¿no? Vimos la forma de lo que tenía el lugar santísimo, vimos el mueble, vimos inclusive cómo ponían sangre dentro del mueble, ¿no? Y bueno, ahora vemos la parte externa, ¿verdad? Vamos a entrar luego con detalles, ¿les parece? Porque si no, vamos a de repente ya terminar Ok, ya lo terminamos. Entonces, hemos terminado esta visión. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció la visión? El video. Fácil, ¿no? De verlo. Pueden repasarlo Sí, ustedes hermana. también. Interesante, sí. Para que no se queden con las ganas. Hablamos de que siempre el santuario, ¿cómo empieza? ¿En qué tiempo? ¿Qué fecha venía? Pascua. ¿Se acuerdan? Pascua. En la Pascua. Y siempre, ¿quién se presentaba como en los esquemas del santuario como el actor principal? El Cordero, ¿no? Cristo, ¿no? Cristo. Cristo. Ok. El santuario técnicamente estaba en el monte de Dios. ¿Se acuerdan cuando Satanás habla sobre la Biblia sobre la creación de Satanás? ¿Dónde estaba? Dice, en el monte de Dios. ¿Se acuerdan? Ezequiel 28, ¿no? Tú, querubín protector que yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras y fuego te paseas. Vemos que el pecado, ¿dónde entonces empieza? En el santuario celestial, también. Ahora, no sé si ustedes tienen a la mano el conflicto de los siglos. ¿Alguien lo tiene?
para solamente demostrar lo que les compartí. ¿Alguien los Sí, tiene sí, ahí a la mano? hermano. Sí, No, lo yo tenemos. Lo tenemos, lo tenemos. Perfecto. Me gustaría que vaya al primer capítulo. El capítulo 1, el título se llama El destino del mundo predicho. Y empieza con una cita, Lucas 19:42, ¿verdad? Y está hablando Cristo de la situación de Jerusalén. Ajá. Lo vamos a leer rápidamente. O si también tú conocieses a lo menos este día lo que te toca a tu paz. Mas ahora está cubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te acercarán con baluarte, te pondrán cerco y de todas partes te pondrán en estrecho y te arrojarán a tierra. Y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra, por cuanto no conociste Tiempo. el día de tu visitación. ¿De qué está Sí. hablando? Del templo, ¿no? Ujú. ¿Se acuerdan lo que había dicho antes? Piedra Del sobre templo piedra. ¿De de qué está hablando? Jerusalén, sí, del templo, del templo. Amén, del templo, del santuario. Miren cómo vuelve. Le dijimos que íbamos a hablar del santuario en el Espíritu de Profecía, y ahora siéntense bien, porque lo que viene es impresionante. Miren lo que viene. Desde lo alto del monte de los olivos. Desde el monte, el santo monte de Dios sería. Sigue diciendo, miraba a quién, Jesús a Jerusalén, Ujú. que ofrecía a sus ojos un cuadro de hermosura y paz. ¿Y era qué tiempo? ¿Cómo? ¿Cómo? Diga, bonito. ¿Y qué tiempo era? Pascua. Pascua. Estaba Pascua. cerca la Pascua, sí. Y todas las regiones del orbe y los hijos de Jacob se habían reunido para celebrar la gran fiesta nacional. Ujú. Interesante. Y así sigan viendo, van a ver cómo se desarrolla el santuario en este libro también. Es impresionante. Ya lo vimos en la Biblia, lo vimos en el Espíritu de Profecía, lo vimos en todo, cómo todo se centra en base al santuario. Así que, ¿qué les pareció hoy día, hermanos? Ya hemos cumplido la hora. Interesante, muy interesante, Y hermano. no hemos... Muy bueno, gracias. Interesante, ¿no? Interesante, como siempre la palabra de Dios se acerca al santuario de diferentes ángulos. Y bueno, vamos a orar para que Dios nos ayude a que esto se mimetice en nuestra mente, se fije en nuestra mente y nos permita visualizar y estudiar todo esto. Como les dije, del ángulo que lo agarremos va a aparecer el santuario. Así que me interesa por eso que ustedes tengan en mente este esquema. Porque ya tienen en mente, saben que probablemente van a encontrar el santuario, ¿no? Va a estar ¿quién? El Cordero, va a estar el santuario como templo, va a estar Cristo y va a estar inclusive el tiempo. ¿En qué tiempo? En la Pascua. Cuando ustedes vean esta conexión de estos eventos, acuérdense, ya estén pensando en un santuario. Hay sangre. ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué iba a venir? El proceso de su visitación. ¿Cómo Ujú. lo iban a tomar? ¿Iba a haber muertes o no? La Sí, Biblia, iba a haber sangre. esa. ¿Se dan cuenta o no? O sea, Ujú. todo, es más, el tiempo de Pascua era sangre, era sacrificio. O sea, este lenguaje del santuario no solamente nos va a maravillar cómo Dios lo dejó desde un principio tan detallado en su palabra. Y así, lean igual el Espíritu decía Patriarcas y Profetas primero, Patriarcas y Profetas, donde desarrolla el último santuario que hicimos, ¿se acuerdan de los profetas? También tiene que ver en este orden, de cómo se presentaba la muerte, el pecado, la sangre, el pago, la expiación, y todo tiene que ver con ese santuario. Los invito a orar para que Dios nos ayude a el resto de este día, ya sábado para ustedes y nosotros en preparación. Oremos. Gracias, bendito Padre, porque cada día tú nos enseñas algo nuevo en tu palabra, Señor. Tú nos sorprendes y nos das a entender de que el santuario es donde toda mente de los humanos debería llegar. Señor, permite que nuestra mente se aclare a través del Espíritu Santo. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender que tú quieres que seamos hijos obedientes en lo que hagamos. Que nuestra relación contigo no sea separada por nada. Nada de este mundo nos separe de ti. Señor, que tengamos la vista fija en lo que no es temporal, en lo que es verdadero, en lo que es real, en lo que es eterno. Señor, lo temporal pasa. Ayúdanos a ver el santuario tuyo, ese santuario celestial que es eterno, que siempre lo fue. Ayúdanos a entender el santuario terrenal para luego ir a ese celestial. Gracias porque tú nos das luz y herramientas para empezar a comprender más de tu palabra. Te pido que nos acompañes en el resto de este día
Nos bendigas a todos según tu divina voluntad. Te lo agradecemos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Amén, hermano, gracias. Amén. Amén. Hermano. Gracias, hermanito Gerson, por este estudio. Como siempre, salimos más enriquecidos de todo lo que el Señor tiene que decirnos. Gracias mil. Bueno, pues ahorita vamos a escuchar el himno y nos vemos la próxima semana. No sé si después alguien tiene alguna pregunta, no creo, porque sí hubo tiempo para hacer preguntas, pero estaban todos calladitos. Así es que después del himno les saludamos y les recordamos que nos vemos el próximo viernes. Y acuérdense que está todo en el canal de YouTube en el caso quieran repasar algo que tal vez no entendieron o no escucharon. Gracias a todos, gracias licenciado por su disponibilidad. El Señor le bendiga y buen sábado. Solemne anuncio Dios nos da, del juicio el tiempo ya llegó. Nuestro destino sellará y cada caso el juez verá. Su obra hará, concluirá el juicio investigador. El juez vendrá con gran poder y el pago a todos les dará. Aquel que vino a morir y darse por el pecador, al cielo luego ascendió y pronto al mundo volverá. Es nuestro fiel intercesor en el santuario celestial. Su sangre allí abogará, dando a sus hijos el perdón. Solemne hora llegará y los que aman al Señor ante su juez habrán de estar, y el fallo entonces él dará. Oh mi Jesús, confío en ti, a tu amor me aferro yo. Mi nombre tú confiesa hoy y mis pecados borra así. Oh mi Señor, que pueda hoy sentir cuán seria hora es. Oh, lléname de tu amor, transfórmame con tu poder, confiando en ti con gran valor. Yo quiero en la lid vencer.